Bueno, las 6:31 en la mañana. Hola, buenos días, ¿qué tal? Aquí tus amigos Juan Carlos, Moraima y Fernán. Y de inmediato, un pana de la casa, un amigo de la casa. Así es, alguien que desde que, ¿verdad? Escuchamos esa frase, salvemos a la familia o una familia a la vez. Así es. Sabemos ya a quién nos referimos, si es una persona que junto a su esposita, a su familia, se ha dedicado a llevar las buenas nuevas diciendo las familias tienen alternativas. Así es, salvemos Puerto Rico. Así mismo. Pastor Luis Roy, ¿cómo está? Querido Pastor Luis Roy. Muy buenos días, amada familia. Estoy aquí en outfit de 6:30 de la mañana. Ay, ¿verdad? ¿Verdad? Para que esto como que avance y resuelve. Que va tarde. Sí. No, pero está bien, está muy bien. Así que muy buenos días, amada familia, a toda la gente que nos escucha también a través de esta emisora que ha sido una bendición. Los otros días estaba indagando un poquito en la historia y Juan, ya el año que viene son 10 años aquí en Nueva Vida. Oye, 10 años. 10 añitos. Paquete de tiempo. Recuerdo cuando empezamos allí con mi hermano negro, Edwin Rivera Manso, en A Otro Nivel Nights, en los altos de los Sidrines, ¿era aquello, Juan? En los altos de los Sidrines, en Caguas. Después allí nos mudamos a otras facilidades de Nueva Vida y ahora estamos aquí viendo la fidelidad de Dios y llevando ese mensaje, como bien dice Moraima, de que con una familia a la vez transformaremos la isla de Cordero. Así mismo. Así que cuando yo venía para acá, y esto es un tema aparte, quiero decir esto porque me impactó. ¿Ustedes han visto la belleza de los flamboyanes? qué lindo sí. están últimamente. Qué bello. Están prendidos, sí. Sí. Eso es de todos los colores, sí. ¿sabes? Detrás de mi casa yo tengo uno amarillo, Ajá. pero bello, hermoso. Entonces Ajá. meditaba cuando venía para acá y decía, ¿el flamboyán sabrá que habrá COVID? el flamboyán sabrá que estamos en sequía. Wow. ¿Y qué hace como quiera? Florece. Florece. Sí. Florece. Es más, yo los veo más lindos que nunca. Wow, y muestra lo mejor de sí. Sí. Y ese no somos nosotros. Eso es parte de Salvemos Puerto Rico, que a pesar de las crisis, de las circunstancias de la vida, siempre flamboyante. Espérate, si es mi tiempo, es mi tiempo. Y tengo que florecer y enviar un mensaje. A pesar de lo que está pasando, yo siempre muestro lo mejor de mí. Y eso me impactó cuando venía por acá, porque en toda la número 1 hay muchos flamboyanes, bellos y hermosos. Así que yo quiero compartir el tema en esta mañana. Eso puede ser un buen tema, pero ese no es el tema. Sobre la dinámica que yo he tenido trabajando con empresarios en lugares de trabajo, aún con la iglesia. La iglesia es una dinámica aparte porque es el arte de trabajar con voluntarios. Eso es un arte. Cómo tú trabajas con el corazón del voluntario versus el empleado. Es mucho más fácil trabajar con un empleado que con un voluntario. Mucho más fácil. Así que me di a la temática de que competencia versus fidelidad. ¿Con quién yo prefiero trabajar? ¿Con alguien competente o con alguien fiel? ¿Qué tú me dirías, Moraima? Yo escojo fiel. Fiel. ¿Por qué? Bueno, porque de qué me vale tener una persona competente a mi lado si la fidelidad no existe. Las compañías necesitan, yo pienso que más que personas exitosas necesitamos ser personas de valor. De valor. El valor no es algo que tú aprendes. No, eso no es negociable, no se aprende. Hay gente que tiene todo el éxito del mundo, pero a la hora de hablar de valores, pues está un poco comprometido. Sin embargo, el peso laboral de esa primera impresión, todos sabemos, ¿verdad? Competente. Que va a la competencia. Y lo hablamos la semana pasada, que fue un temazo, y todavía me siguen escribiendo Juan y Fernán y Moraima sobre ese tema de la semana pasada. Qué bien. Sobre los que perseveran. Y fue una bendición. Y los comentarios yo podía ver de que la gente, aunque le presten más peso a la fidelidad o lealtad, también saben de que la competencia es importante. El conocimiento es importante. Y yo quiero traer ese tema de competencia versus fidelidad basado en un verso de la palabra del Señor que es 2 Timoteo capítulo 2, verso 2. Yo diría que es uno de mis versos favoritos. Dice Pablo a Timoteo: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros.
no sé si se fijó en el orden. Esto encarga a hombres fieles que sean idóneos. Y eso como que no debe ser casualidad. Está anteponiendo la fidelidad por encima de la capacidad, de la competencia. Pablo está diciendo a Timoteo, yo estoy en mis postreros días y es necesario que tú no renuncies al llamado que Dios tiene para tu vida. Tienes que predicar la palabra a tiempo, fuera de tiempo, tienes que mantenerte firme, pero dentro de esa firmeza tienes que buscar gente que sea de acuerdo a tu corazón. Porque lo que tú has visto y oído de mí, eso también tú debes buscar. Todos sabemos que a nivel ministerial y aún a nivel empresarial, donde caen las cosas, donde no hay continuidad o legado, es porque no encargamos personas que sean capaces e idóneos, sí, pero que sean fieles. Y vemos cómo el ministerio X o la empresa X, después de 25 años, desapareció. No hay rastro ninguno. ¿Y qué pasó con esta compañía? Una compañía de éxito. Pues porque no hubo nadie fiel que siguiera los pasos. Y para mí es importante ese orden de encontrar la persona idónea primero y luego fiel, porque es fácil encontrar a alguien competente, pero difícil encontrar a alguien fiel. Bien. La competencia siempre va a aparecer donde quiera que uno vaya. Y siempre va a haber gente, 1000 personas con capacidades e intelecto. Yo recuerdo cuando estaba en la industria de los sistemas de protección contra incendios, hay gente que me decía, pero es que tú conoces mucho de esto. Y yo, bueno, recuerda que el conocimiento siempre es subjetivo. Yo sé más que tú. Si yo le digo a Fernán, el extintor ABC de 10 libras, apaga todo tipo de incendio. Me colgué. ¿Pero qué tú inferirías? No, yo no. ¿Qué tú inferirías, Juan? Si yo te digo, o Moraima. ¿De 10 libras? Yo por ser extintor pensaría que sí. ¿Verdad? Si yo te digo, Moraima, el extintor de pero ABC me de parece 10 que libras. la respuesta es que no. Apaga todo tipo de incendio. ¿Qué tú me dirías? No. No, ¿por qué? Bueno, todo tipo de incendios. Ajá. Porque hay incendios que son más suaves, otros más profundos. Depende del combustible. Muy bien. Ese es el análisis. Porque te pone a pensar. Pero si hay gente que puede decir, sí, eso apaga todo tipo de incendio. No, ¿por qué? Pero yo creo que sí, porque si tú me lo dices, es porque debes tener la competencia para eso. Y muchas veces repetimos cosas porque alguien me lo dijo. Porque confiamos solamente en la parte de la competencia, pero no necesariamente en la lealtad. Y yo quiero traer varios puntos importantes entre la diferencia entre competente versus fiel. No es que compitan en realidad, no es que estén peleando, sino donde yo debo enfocarme muchas veces en el trato con la gente que tengo alrededor, sea a nivel empresarial o sea a nivel ministerial, no importa. Mire, hay gente que el competente vislumbra, el fiel alumbra. Qué lindo. El competente muchas veces es como el fuego artificial. Eso sale disparado, explota, alumbra, pero no dura ni 3 segundos. Y se acabó. Y el otro, el fiel, es como la luz solar. Tú sabes que siempre va a estar ahí. El sol siempre va a salir. Y tal vez no alumbró mucho de noche porque es solar, pero siempre va a estar ahí. Así que el competente vislumbra, el fiel alumbra. El competente muchas veces orgulloso, llama la atención, pero el fiel es humilde a través del servicio. El competente busca impresionar, el fiel busca reflejar. Esta semana compartía con los caballeros de la iglesia, ayer, compartía con los caballeros de la iglesia, todos los jueves tenemos una reunión de 7:30 a 8 de la mañana, y le decía, quien se enfoca en impresionar por lo que hace, es porque quien es no impresiona a nadie. Entonces tiene que estar todo el tiempo demostrando qué hago, qué soy, qué título tengo, qué tengo que hacer, cómo yo soy el mejor en tal cosa, porque detrás de esa pared hay un abismo que no impresiona a nadie. Así que el competente busca impresionar, el fiel busca reflejar. Me encanta esta porque este es mi corazón. El competente busca la razón, el fiel la relación. ¿Qué es más importante? Tener el proyecto cuadrado y que todo salga bien,
pero dando puñaladas por la espalda. ¿Qué es más importante para uno? El fiel siempre busca la relación, el cuidado de la relación. Ayer Matiel cumplió años y le escribía sobre eso. Las relaciones son el lenguaje del reino de los cielos. Y qué bueno que a pesar de que no nos veamos todos los días, yo sé que puedo contar contigo como un amigo. La relación es importante siempre. No sé ni qué número voy, pero voy por aquí. Competente, impone. El fiel propone. El competente da un manoplazo encima de la mesa y el escritorio dice, aquí el que mando soy yo. Y esto es así, punto, y se acabó. Mire, cuando usted recuerda la autoridad, es porque ya la perdió hace rato, ¿sabe? Porque ningún líder tiene que estar recordando la autoridad. Aquí el que mando soy yo. En casa yo lo escuchaba mucho también. Aquí que mando soy yo, y un manoplazo y una cosa. Si usted como líder o empresario o jefe tiene que estar recordando que el que manda es usted, hace rato no manda nada, ¿sabes? Perdió la autoridad, no se dio cuenta. Porque la autoridad no se recuerda. La autoridad se ejerce y punto, y se acabó. Así que el competente impone, el fiel propone. El competente te ama por lo que haces, el fiel por quien eres. El competente busca crecer, y esto me encanta. El fiel busca menguar. Pablo dijo, es necesario que yo mengüe para que tú crezcas. Qué bueno un corazón de un líder así, que sabe que aunque tenga la capacidad que tenga los 5 doctorados, la capacidad empresarial, que tenga lo que sea, sepa que en su vida menguar es crecer. Y a la medida que va menguando, otros van creciendo. Hace poco me encontré con quien yo dejé como mi discípulo en Technical Fire Service. Y me lo encontré y hablé con él, y qué bueno verte. Y qué bueno verlo todavía ahí. Y han pasado casi 16 años. Y sigue trabajando ahí. Y sigue desarrollándose. Y sigue hacia adelante. Es necesario que yo mengüe para que tú crezcas. El competente busca señalar. El fiel busca restaurar. El competente vive afanado por lo que tiene, pero el fiel es agradecido aún por lo que no ha recibido. Yo estoy aquí no por lo que yo tengo. Yo estoy aquí porque soy fiel a la relación que tengo contigo. El competente deja heridas. El fiel trae sanidad. Yo tuve, hasta el sol de hoy, y yo espero que sea el único que tenga, un único despido de mi primer trabajo. Yo tuve un trabajo, un despido. Y yo tenía 16 años. Y trabajando en un supermercado, que no voy a decir el nombre por si acaso, en Caguas. Y recuerdo que estaba trabajando allí de part-time. Alando carritos en el parking, que uno sudaba como caballo, buscando carritos, acomodando góndolas, cosas como esas. Y cuando llego ese día, un sábado, llego tarde, porque llegué tarde, tal vez unos 5 o 7 minutos, llego tarde, el sábado, eso estaba lleno el supermercado. Y uno entraba, recuerda, por la parte de las cajas, y ahí mismo uno ponchaba. Sí. Y la gerente estaba allí. Y cuando yo llego, una gerente exageradamente competente, conocedora, llevaba años en la empresa, todavía no sé si está en la empresa. Y cuando yo llego, me comienza a gritar. Y a gritar, y a gritar, y a gritar. ¿Por qué llegaste tarde? ¿Por qué lo otro? Y raya la línea de hablarme malo. Oh, aún delante de todo el mundo. Y te imagínate, Juan, medio mundo en la caja pagando, con los ojos encima de ti. Wow. Y yo me sentía como chiquitito. Y empezó a decirme cuánta cosa hay por llegar tarde. Yo no estoy justificando llegar tarde. Lo que no estoy justificando es la acción de una persona competente. Y cuando me dijo todo eso, me dijo, poncho otra vez y estás despedido. Me votó. Al momento. Mi primer trabajo, mi primer y único despido que yo he tenido hasta el sol de hoy. Y muchas veces cuando no somos fieles, la competencia quiere imponerse sobre eso. Y a veces quiere dar la bandera o el mensaje de que yo tengo la razón. Pues mira, podrás tener la razón, pero hoy en día jamás yo la he vuelto a ver.
nunca aprendí de su competencia, hubiese querido aprender de esa competencia, hubiese querido desarrollarme a través de sus ejemplos, pero quiso ser más competente que fiel. Y hoy yo puedo decir que aunque ya a mí eso no me afecta en el sentido de ya han pasado un montón de años, si fue una huella que no fue buena. Yo qué triste que mucha gente por el orgullo pone su competencia y se olvida de la relación. Y yo quiero que esta mañana podamos meditar, tal vez como empresario, tal vez como líder, tal vez como pastor, donde quiera que usted vaya. Yo sé que la competencia es importante, el conocimiento es importante, el aprender es importante. Pero Pablo dijo, esto encarga. No se desconecte de lo que le está encargando Pablo a Timoteo. No es llevar agua a la gente, ¿sabes? Es el mensaje del evangelio. Esto encarga a hombres fieles e idóneos. Yo creo que ese es el orden correcto para cualquier éxito empresarial, ministerial, donde quiera que usted lo ponga, que tenga gente que pueda conectar con su corazón. Amén. Qué hermoso, Tremendo. wow. De Como verdad que me siempre. quedé con los deseos. Muy bueno. Espectacular. Y muchas veces se nos olvida y desde pequeño nos están enseñando la competencia. Claro, Sí. competir con deportes y demás es otra cosa. Claro. Pero por lo general, esa es la palabra que más uno escucha. Tienes que ser competente y no está mal, pero tiene que predominar la fidelidad por encima de todo. Así es. Así que agradecemos tu intervención. Claro ¿Cómo que las sí. personas pueden conseguirte? Mire, puede ver esta reflexión en nuestra página de fanpage de Luis y Cintia Roy. Allí va a estar puesta para que la pueda compartir. Continuamos nuestras reuniones de iglesia los domingos a las 5. Estamos teniendo un tiempo hermosísimo. Una hora intensa. De verdad que es una hora intensa, muy intensa, pero bien refrescante. A las 5 de la tarde ya el sol ha bajado allí en Trujillo Alto y estamos teniendo un tiempo muy hermoso. Y recuerde sobre todas las cosas que con una familia a la vez transformaremos la isla del Cordero. Bendecidos. Pastor Luis Roy, salvemos Puerto Rico. Bendiciones, Gracias, gracias. Las 6:48 de la mañana, Puerto Rico, buenos días. Estás en ruta. Nueva Vida 97.7.